¿No les parece curioso que el tema de los desaparecidos, que ha sido tanto tiempo ignorado hasta esta semana que la secretaria de Gobernación se reunió con las madres buscadoras, no les parece que lo hicieron forzado? ¿Por qué? Pues porque el tema escaló ya a Naciones Unidas, porque el tema ya está en la Corte Penal Internacional como un asunto de desaparición y de ciudadanos comunes y corrientes por asuntos de índole político o criminal. Ya se puede tipificar este asunto de la desaparición y los crematorios y lo que pasó en Jalisco como un asunto de delitos de lesa humanidad. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa lo mismo que pasó hace un par de meses, en donde, pues nada más y nada menos que el expresidente, el López Obrador de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue aprehendido no por el gobierno de su sucesor, no, que también lo puso él porque su hija está como segunda de a bordo. Tampoco fue aprehendido por el gobierno norteamericano, que era amigo de él. Lo aprendió la Corte Penal Internacional. Hoy se está tejiendo el concepto de que en México, en el sexenio de López Obrador, se dieron delitos amplios, probados, de lesa humanidad con esos crematorios, con esas fosas. ¿Cuál sería para ti el estatus de Andrés Manuel, entendiendo que se llevaba bien con Trump, de que es papá putativo de Claudia y que Claudia tendría cierta influencia en rogarle de rodillas a Trump que no le haga nada? ¿Cuál sería su estatus real, en tu opinión? A ver, Trump es amigo casual, circunstancial de quien le conviene. Hoy puede ser tu mejor amigo y si mañana no le representa nada para sus intereses, te va a despreciar y te va a hacer a un lado. Es transaccional. Y cuando digo transaccional es porque hace la negociación entre dos y porque en la palabra transaccional llevas el concepto transa. Y si López Obrador hoy no le sirve para transar y le sirve para dar un ejemplo al mundo y ponerlo como algo de lo que puede pasar a mandatarios que no se rigen bajo sus condiciones y sus caprichos, pues simplemente lo va a dejar ahí. Déjame decirte algo. Ahorita comentaban, creo que Beatriz comentaban el asunto también de los desaparecidos. ¿No les parece curioso que el tema de los desaparecidos, que ha sido tanto tiempo ignorado hasta esta semana que la secretaria de Gobernación se reunió con las madres buscadoras, no les parece que lo hicieron forzado? ¿Por qué? Pues porque el tema escaló ya a Naciones Unidas, porque el tema ya está en la Corte Penal Internacional como un asunto de desaparición y muerte de ciudadanos comunes y corrientes por asuntos de índole político o criminal. ¿Y qué significa esto? Que ya se puede tipificar este asunto de la desaparición y los crematorios y lo que pasó en Jalisco como un asunto de delitos de lesa humanidad. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa lo mismo que pasó hace un par de meses, en donde, pues nada más y nada menos que el expresidente, el López Obrador de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue aprehendido no por el gobierno de su sucesor, no, que también lo puso él porque su hija está como segunda de a bordo. Tampoco fue aprehendido por el gobierno norteamericano, que era amigo de él. Lo aprendió la Corte Penal Internacional, de la misma manera que esa corte en su momento fue la que aprendió a Augusto Pinochet, aquel dictador que dio el golpe de Estado en Chile con Salvador Allende y terminó encarcelado por la Corte Penal Internacional, de la misma manera que hicieron con Fujimori por delitos de lesa humanidad en Perú. Bueno, pues hoy se está tejiendo el concepto de que en México, en el sexenio de López Obrador,
se dieron delitos amplios, probados, de lesa humanidad con esos crematorios, con esas fosas, con esos tenis y ropas y todo, la evidencia de que pues, el Estado fue omiso, incompetente y quizá hasta cómplice de esas desapariciones porque protegió al crimen organizado y por tanto hay delitos de lesa humanidad y esos delitos van directamente a la cabeza, al jefe de gobierno. Y ahí sí, ni Claudia, ni el gobierno americano, ni Donald Trump pueden hacer nada. Es más, pueden ser que se esté induciendo por allá para que vengan por la Corte Penal Internacional o por Naciones Unidas el golpe contra Andrés Manuel López Obrador. Toda la razón, Ramón Alberto, porque efectivamente muchas de las decisiones que está tomando en este momento el gobierno mexicano son como consecuencia de las presiones o de Washington o bien, como tú anotas en el caso de las desapariciones de Naciones Unidas. Quiero decirte que, bueno, el gobierno mexicano, como tú sabes, fue absolutamente reacio a reconocer que había campos de exterminio y que en el caso del rancho de Teuchitlán había claramente ahí indicios de que ahí se exterminaba gente, de que había hornos crematorios y el gobierno mexicano ha pasado de la negación de campos de exterminio al encuentro obligado con estos colectivos de buscadoras para supuestamente escucharlas, de alguna manera mejorar o incluir sus propuestas en esta reforma que ha pausado Sheinbaum, supuestamente para dar tiempo a escuchar los reclamos y las peticiones de todos estos colectivos. Pero fíjate una cosa, este gobierno, al final del día, mira, yo siempre he dicho que Sheinbaum habría tenido la posibilidad, en el momento del 20 de enero, cuando Trump asumió el cargo, y cuando dedicó su discurso de inauguración por segunda vez de mandato a México, ahí me parece que la respuesta de Sheinbaum debería de haber sido colocarse a la cabeza del combate al crimen organizado. Y también habría tenido la posibilidad de ponerse a la cabeza del combate a esta crisis de desapariciones forzadas que hay en México y que evidentemente Naciones Unidas lo ha dicho en estos días. Pero fíjate, el gobierno mexicano tan se resistió a implementar políticas de Estado para resolver el tema de las desapariciones que Naciones Unidas un artículo específico que es el artículo 34 para presionar aún más al gobierno mexicano a dar una respuesta a esto. Hay cuando menos 72,000 cuerpos, fíjate, Carlos, Sí, Ramón sí, Alberto, sí, sí. cuando menos 70,000 cuerpos que se encuentran en morgues y se encuentran en fosas comunes que no han sido identificados y que tenemos, por supuesto, un desmantelamiento de instituciones forenses porque López Obrador le quitó recursos, minimizó, redujo a lo mínimo el personal y bueno, como tú bien dices, ahora seguramente están tratando de evitar, por un lado, efectivamente, que la Corte Penal Internacional intervenga como pidieron las buscadoras de Jalisco y segundo, que esto se les convierta en un segundo Ayotzinapa. Completamente, Beatriz. Excelente punto. Mira, yo sí quisiera dar un voto de confianza cuando hacemos como se dice en la canción de Gloria Trevi, en el recuento de los daños. ¿Por qué? Porque yo sí siento que de una u otra forma se está dando pausadamente, quizá no a la velocidad que muchos quisiéramos, pero va en camino hacia allá el quiebre de hechos entre el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. ¿A qué me refiero? Teníamos un presidente omiso que, repito, solía decir, en México no se produce fentanilo, es una invención de los fifís, de los conservadores con el gobierno americano. Y llega Claudia Sheinbaum de la mano de García Harfuch, ¿y qué pasa? Ya han desmantelado casi un centenar de laboratorios de fentanilo en toda la zona Pacífico y parte del centro de México. Y han decomisado millones de pastillas de fentanilo. Eso deja en evidencia la omisión
y quizá la complicidad de López Obrador con los productores de fentanilo, que eran los chapitos, los nietos de la mamá a la que él fue a saludar tantas veces a Badiraguato. Luego viene el huachicol. El huachicol tampoco existía, decía López Obrador, ni siquiera lo mencionaba, ni siquiera lo negaba, simplemente lo ignoraba, a pesar de tanta evidencia. Bueno, pues ya empezamos por lo menos a admitir que el problema existe. Y el 40% hoy, Beatriz y Carlos, del combustible con el que se mueve este país es huachicol fiscal. Ojo, importantísimo. En detrimento de Pemex. Por eso Pemex está como está, porque le dejamos el mercado a una punta de criminales de la Cuarta Transformación, que ya saldrán sus nombres, y están encabezados, por eso la importante entrevista con Eddie Pintor y con Eddie Barón Levy, donde admiten que Julio Carmona, el rey de Huachicol, y Palacio Nacional tenían comunicación. Y en medio estaba el señor Audomaro Martínez. Entonces, esa es la segunda. La tercera, empezamos a tocar temas que no son o que no venían relacionados con el pasado y que hoy Claudia le está haciendo frente con las implicaciones que esto tenga. Esto de las madres buscadoras, pues ya tuvieron que decir, vamos a abrir esto. El presidente López Obrador siempre las ignoró. Incluso no pudo acabar el asunto famoso de los 43 de Ayotzinapa. Pero mira, a mí me extraña, no me extraña, me sorprende. No sé si ustedes leyeron ayer este críptico mensaje que se da en la jornada, que es el periódico oficial de la 4T, en La Rayuela de ayer. La Rayuela de ayer, que lo mandan desde donde tienen que mandarlo, y es un periódico que había estado o está históricamente ligado a López Obrador. Se los leo textualmente lo que dijo Rayuela ayer. Un aire fresco entró por las ventanas de Palacio y probó que la que manda, manda. Ah, caray, qué curioso que el periódico de López Obrador hoy esté diciendo que la señora ya está mandando. A ver, es natural que Claudia no vaya a salir a atacar a López Obrador porque perdería el piso de las gentes de Morena. Ella tiene que seguir diciendo que ella lo defiende, pero en los hechos, el fentanilo, el huachicol, el desterrar los abrazos y comenzar con los balazos, las madres buscadoras, el hecho de sacar al aire el caso de Jalisco, del famoso crematorio, centro de desaparición, de entrenamiento, tan abiertamente, anunciar cómo se hacían, quién lo hacía, pues ya son pasos que están diciendo, este gobierno está recuperando la vista que el anterior se negaba a mostrar. A ver, yo ya le he hecho la misma pregunta a todos los invitados de Atypical. Quiero oír tu versión. ¿Por qué ahora sí y con Andrés no? Han detenido, o sea, Andrés decía no hay fentanilo y ya destruyeron 3 plantas de fentanilo. No hay huachicol, ya descubrieron los barcos. Ya metieron a no sé cuántos a la cárcel. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Qué significa el antes no? Lo que dijiste al principio de que Andrés era socio. Un apellido. Trump. La diferencia es Trump. Antes Andrés, bajo el régimen de los demócratas con Biden, hacía lo que quería utilizando la moneda de cambio que era la migración. Biden se conformaba con que Andrés Manuel le pusiera 26,000 soldados en las fronteras para contener la migración y se daba por bien servido. Y lo demás, haz lo que quieras. Sin embargo, al llegar Trump, y llega con quienes llega, todos los personajes de la primera línea, entiéndase desde Marco Rubio, pasando por los directores de la CIA, el FBI, la DEA, la secretaria Christine de Seguridad Nacional, todos son personajes que de una u otra forma, ¿sí?, tienen muy claro cómo el narcoestado mexicano existe. Lo han dicho públicamente, no lo dicen a escondidas.
lo han puesto en sus redes sociales, han venido a decírselo a la presidenta, y la presidenta, pues no es tonta, tiene dos opciones. Una, o enfrenta la realidad y coopera para que se esclarezcan estas situaciones que, al margen de que estén deteriorando el Estado de Derecho de los mexicanos y los pongan en situación de inseguridad, están también colocando en una situación muy peligrosa al gobierno de los Estados Unidos, a la sociedad norteamericana, donde cada año mueren 120,000 norteamericanos por abuso del fentanilo que se produce en México. Y bueno, algo hay que hacer, y si no se hace, pues la presidenta Claudia Sheinbaum terminará, mi querida Beatriz, mi querido Carlos, pues pagando el mismo precio que tendrá que pagar inevitablemente Andrés Manuel López Obrador. Y si no, pues que alguien me diga por qué, si estas acusaciones no son ciertas, porque hasta el día de hoy, desde que salió del Palacio Nacional, el presidente López Obrador, acusado infinita cantidad de veces en estos 6 meses, no ha salido ni con una cartita para decir y para defenderse, como solía defenderse ferozmente en las mañaneras que él propició. Razón. Oye, Ramón Alberto, hace un momento mencionaste algo muy importante. Dices, estamos viendo cada vez con más claridad el quiebre entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador por todo lo que tú has documentado. ¿Hasta dónde crees que llegue ese quiebre? ¿Esto se podría convertir en un